La paradoja del miedo. Nos paraliza, pero también nos mueve. Hola. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast asimétricamente distribuido en publicaciones. Esto se llama Mente Global. Estamos de nuevo con ustedes, probablemente no se lo esperaban, pero aquí estamos. Y no estamos solos, estamos con un ícono de la educación en México, eh, probablemente el próximo secretario de Educación Privada. Mi estimadísimo Jacobo Pérez Schwartz, ¿cómo estás? Hermano Gabriel, bueno, muy emocionado porque estamos con otro ícono de la educación y compañero del doctorado, sí, ni más ni menos, hermano del alma, compañero de coloquios y de palizas en el doctorado, De Mr. lágrimas. Ángel Delgado. ¿Cómo estás? Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Hola Gabo también, buenas tardes. Gusto estar aquí. Vamos a ver qué sale de esto. Pues muchas gracias, Ángel Jacobo. El tema de hoy está interesante, ¿no? Porque podemos abarcar un montón de cosas. Hasta nos podemos ir a temas relacionados con animales. No sé si se acuerdan de estas cabritas que se espantan y se paralizan y se quedan Ah, muertas. ok. Es una reacción meramente biológica, ¿no? Pero a nosotros nos ataca también todo el tiempo, ¿no? Sí. Esta paradoja de no saber qué hacer, cómo reaccionar ante situaciones desconocidas. Pero, ¿por qué no comenzamos? Angelito, dale si quieres. Ok, la idea de hoy es hablar precisamente de qué nos hace el miedo. Al final del día, pues hay muchas cosas que terminamos perdiendo por el miedo o que terminamos ganando porque nos aventó el miedo. Entonces, el día de hoy quisiera compartir con ustedes precisamente escenarios desde la parte personal hasta lo que vemos en lo laboral. Y algo que estaba leyendo recientemente es, cuando son 5 años, hay quienes podrían decirse que somos genios. La capacidad que tenemos de resolver cosas es increíble. Hay estudios que demuestran que cuando tú tienes 5 años, tus alternativas son muchísimas. Y las maneras tan diferentes de ver los problemas, básicamente es lo que podríamos considerar socialmente como genio. Pero conforme vamos creciendo, y una frase que a mí me marcó muchísimo del doctor Deming, es que Felipe no quiere aprender, tiene miedo a aprender porque tiene que sacar buenas calificaciones. Y sacar buenas calificaciones no es aprender, es hacer caso. Un alumno que no hace caso, un alumno que empieza a pensar diferente, que empieza a cuestionar, lo empiezan a regañar y lo empiezan a frenar y empieza a tener miedo de que va a contestar correcto o no. Y no es correcto de acuerdo a lo que socialmente se considere, no es correcto de acuerdo a lo que viene en la ciencia, es correcto de acuerdo a lo que el maestro cree que es correcto. Y a partir de ahí empieza el miedo. Y lamentablemente, conforme vamos creciendo, reitero los mismos estudios que se hicieron, a los 5 años somos genios. A los 10 años empezamos a perder la creatividad y cerca del 70% ya dejó de ser ese genio que era antes. Y lamentablemente solo el 13% pasa de los 15 años. Si pasaste de los 15 años soportando el miedo, probablemente mantienes esta imaginación tan vívida de hacer cosas diferentes y pensar fuera de la caja, pero la gran mayoría no lo vamos a pasar. Oye, quiero comentar algunas cosas. Qué interesante. Por ejemplo, un niño a los 5 años, oye, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser presidente. ¿En qué momento se te quita el quiero ser presidente? Lo cambias a quiero mi chambita diaria y me da pánico que me corran. No, no, no. Tú ibas a ser presidente. ¿En qué momento vas bajando tu expectativa? Por ejemplo, a ver, bueno, presidente nunca dije, pero bueno, yo decía, voy a ganar un premio Nobel. ¿En qué momento dices, ok, creo que no voy a ganar un premio Nobel? O sea, ¿cómo te vas como que conformando porque te da miedo a experimentar? Lo que dices del salón de clase, yo creo que son varios miedos. Uno es miedo al ridículo. Estás con una presión social en el salón de clase, entonces hablo o no hablo, expreso mi opinión, híjole, ¿qué tal si lo que digo me van a ridiculizar? Entonces, o miedo al error. Si por ejemplo, luego yo tengo alumnos que les hago una pregunta, es más, ¿cómo los regaño? Les hago una pregunta y no sé, la respuesta correcta es 5, por decir. Ujú. Y llega un alumno y me dice, ¿5? Y le digo, no, 5. Ya sabes, con fuerza, ten Con seguridad. energía.
tengo alumnos brillantes, pero con un pavor, un pánico, miedo a equivocarse conmigo, miedo a ridiculizarse enfrente del grupo. Y les digo, no, lo que digas, dilo con seguridad, Gabo. Primero, déjame quito el mute del micrófono. Ahora sí, ya estamos. Adelante. Y yo aquí quería aportar algo desde un punto de vista más neurobiológico, porque el sistema que regula este tipo de reacciones, bueno, la amígdala, ¿no? Es como ese centro de reacción, más como instintiva comparado con el córtex prefrontal, que es Neocórtex, el razonamiento. el Es que el encargado de razonar. Entonces, ahorita que están diciendo lo de los niños, lo que se me hace muy interesante es que un recién nacido, ¿no? No tiene el prefrontex, bueno, córtex prefrontal desarrollado, carece de vocabulario, que es una de las cosas que están ampliamente ligadas con el córtex prefrontal, y por eso vemos que los niños, cuando son bebés, están moviendo todo el tiempo, pataleando, ¿no? Es como la amígdala en su máxima expresión, y después, conforme uno va creciendo, este córtex va madurando, la actividad de la amígdala va reduciendo, pero yo creo que eso también influye en este tema de decisiones, ¿no? De la falta de miedo de los niños. Incluso también hay condiciones neurológicas donde un adulto que en teoría debe ser completamente funcional, carece de miedo y se convierte en un problema para la sociedad. Y eso es justamente porque estos sistemas no están funcionando bien. Pero eso es más como desde un punto de vista meramente del funcionamiento del cerebro, ¿no? Sin embargo, hay otros Ujú. factores sociales, culturales, familiares que van aportando, ¿no? Y yo creo que por ahí va el asunto que queremos explorar, porque hay tantas cosas alrededor de nosotros que van haciendo que nuestras experiencias sean buenas o malas, y de ahí también nuestra parte evolutiva decide qué es lo que, cómo nos enfrentamos a las situaciones, ¿no? El tener miedo no es necesariamente malo en algunos casos, a mucha gente la ha dejado sobrevivir por mucho tiempo al no tomar riesgos, pero tampoco hay prosperidad si se vive con miedo todo el tiempo. Por ejemplo, el miedo delimita tus fronteras. Por ejemplo, cuando empecé a dar clases hace 11 años. La primer clase que di, y era mi sueño de toda la vida, la primera clase que di, qué miedo o sea, yo decía, ok, esto desde chavito siempre lo había querido, ya estoy enfrente del grupo, yo, no, o sea, me petrificaba del miedo, entonces esa era mi frontera, hasta que lo haces, lo superas. Luego, el día que das tu primera conferencia, bueno, ya ahorita ya doy conferencias, miedos son donde delimitas hasta dónde llegas y tú cuando lo detectas, claro, siempre y cuando sea un tema que te interese, dices, bueno, pues te tienes que exponer y entonces la frontera cada vez la vas moviendo más lejos. O Angelito, ¿qué opinas? No, completamente de acuerdo. Y algo de lo que decía Gabo, o sea, por biología lo traemos. El punto es cómo lo enfrentamos y cómo lo vamos desarrollando conforme vamos creciendo. Tuve la misma experiencia que tú, pero hace como 3 meses. Ya llevo 2 años de estar enfrente de un salón de clases, son 20, 30 personas. Personalmente yo doy clases a ya adultos. La mayoría de la gente que está conmigo es personas que ya están en la industria. Pues reitero, 2 años ya es para que me hubiera acostumbrado, pero cada vez que me toca un grupo nuevo, por lo regular yo doy clase ya en lo que es la especialidad de ingeniería industrial. Entonces brincan de tronco común a la especialidad y un grupo nuevo a mí me vuelve a dar ese pánico. Ese de, no los conozco, son nuevos, van a burlarse de mí, van a preguntar, no sé si voy a poder responder. Y pues hasta ahorita creo que he sido un buen docente, pero el miedo no se me ha quitado. Y lo supero porque yo sé que tengo que volver a hacerlo, que es algo que a mí me gusta y me gusta dar clases. Pero esa barrera donde vuelve a empezar el no los conozco y los voy a empezar a conocer, sigue siendo para mí algo entretenido y desafiante. Y he estado ante públicos de 300 personas y todavía me sigue dando pánico ese. Entonces son creo que detalles que ya traemos, que sabemos que nos dan miedo, pero el hecho de superarnos nos da una recompensa creo que muchísimo mayor. Personalmente a mí me agrada el hecho después de una conferencia, de una plática ante 200, 300 personas, y el hecho de terminar un ciclo con un grupo nuevo también me llena de satisfacción, pero es como que hay un bloquecito donde tienes que brincarlo, si no lo brincas no lo vas a poder hacer. Me quedo con varios de tus comentarios de que pensamos en los peores escenarios. Me van a preguntar y me van a decir, primero, ¿cómo vences ese miedo? Primero tienes que estar preparado, ok, y estamos preparados. Pero entonces siempre pensamos en el peor escenario
y ya después ves que ninguno de esos escenarios realmente ocurren, pues uno lo que tiene que hacer es, adelante, hay una frase que me fascina, que es, ¿tienes miedo? Camina con miedo, Gabriel. Hay un par de cosas aquí bien interesantes. Yo no he dado conferencias a esas escalas, pero es el proceso de algo nuevo, ¿no? Jacobo, yo creo que tú también me vas a entender por ese lado. No sé si tú, Ángel, tocas algún instrumento, has estado en algún ensamble musical, pero esa sensación de nervios, miedo, si lo podemos llamar, se sentía cada vez que nos subíamos a un escenario, ¿no? Yo tocaba con una banda de rock. Independientemente del número de personas que estuvieran presentes, esa sensación de hacerlo una vez más, aunque fuera cada semana, se sentía igual, ¿no? Y hay muchos músicos profesionales que comparten ese sentimiento independientemente de los años de experiencia que tengan. Y aquí una de las claves es este error de predicción, es incertidumbre al final. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, si va a salir bien o mal. Y también existe este rechazo. El miedo al rechazo me refiero a ese temor de que algo salga mal, porque al final es una necesidad humana sentirse aceptado, apreciado y validado por otros. Entonces, si algo sale mal en una conferencia, en un concierto, cuando uno conoce a una persona por primera vez, es ese miedo al rechazo el que también juega, ¿no? En los cálculos mentales. Es algo que yo creo que todos, sin excepción, bueno, la gente que tiene un cerebro 100% funcional, lo experimentamos, ¿no? Porque hay casos donde definitivamente sí hay temas donde la gente no siente miedo y no tiene idea de qué es eso, científicamente hablando. Temas interesantes de miedo, por ejemplo, las leyes. O sea, a ver, en Latinoamérica, manejas en Latinoamérica, por decir, te pasas todos los saltos, haces todas las barbaridades que quieras, porque la misma persona, exactamente la misma persona, cruzas la frontera, te vas a Estados Unidos, y la misma persona ya maneja con educación. ¿Por qué? Es por miedo. Miedo, en ambos lugares hay leyes. Tienes prácticamente certeza que no te va a pasar nada. Entonces miedo porque allá sí me van a agarrar. Y otro ejemplo que quiero dar es las empresas de ventas, de marketing. O sea, ese hablar en frío, a ver, agarra, o sea, te dan una lista de 500 personas. Ok, estás ahí con tu reglita, persona número uno, le tengo que hablar. Entonces, lo que hacen para superar el miedo, porque ese miedo a hablar y rechazo, y no solo te van a rechazar, te van a hablar horrible. Entonces, lo que hacen es, hacen justo en la mañana tempranito, hacen competencias de quién logra los primeros 10 rechazos y casi les hablan al primero, ¿verdad que no me quiere comprar? Lleva uno, ¿no? Uno, dos, y ya que vas perdiendo ese miedo, ese rechazo, entonces ya, si te rechaza uno más, te rechaza uno menos, ya te da lo mismo, entonces logras superar eso. Opiniones, Angelito. Sí, estoy en la frontera, entonces es Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y ese es un dicho muy común que tenemos. Cuando estás aquí en Ciudad Juárez, lamentablemente las leyes existen, pero no se aplican igual. Y pues sabemos poquito algo de los temas de corrupción que también influye. Entonces tú cruzas el borde fronterizo, cruzas el puente o cualquiera de los lugares que ocupes para ir al Paso, Texas, y en El Paso, Texas empiezas a respetar todos los lineamientos de tránsito. En cuanto cruzas, cuanto regresas se te vuelven a olvidar. Pero depende también precisamente de las consecuencias. O sea, sabemos que las consecuencias de este lado no son las mismas que de aquel lado. Aunque las leyes sean similares, no son las mismas consecuencias. Y eso de repente nos ayuda a tener más libertad o nos ayuda a ser más precavidos. Entonces, confirmo totalmente ese punto. Y la parte del rechazo lo acabo de vivir con unos alumnos hace poco. Pues la última materia del noveno tetra va enfocada a evaluación de empresas y consultoría, pero usualmente yo la materia la abordo más por la parte de la consultoría y les digo, tienen que presentar. Y básicamente toda la materia nos enfocamos en técnicas de presentación. Y si me ha tocado una que otra persona que de repente como que es que yo no quiero presentar. Digo, pero es que allá afuera, en el día a día, en el trabajo, vas a tener que presentar. Y no es que va a ser un foro grande, no es que va a ser una conferencia, es que tu proyecto lo tienes que vender a tu jefe. Es que el cliente te va a pedir información y tú tienes que exponerla. Es que a final del día, te guste o no, lo vas a tener que hacer, porque va a ser parte del trabajo de un ingeniero. Hablar con los operarios para que aprendan un método nuevo, hablar con alguna entidad de gobierno que llegue a una auditoría. Entonces es algo que se debería de hacer. Y básicamente en 1 o 2 semanas hacemos toda la estructura de lo que es su proyecto, algo sencillo, inventado y ponemos datos para que sea bonito
Y a partir de ahí empezamos a ver cómo lo presentas. Cómo haces una diapositiva, cómo metes la información, que no sea texto, que sean imágenes, cómo te paras en el público. Hacemos desde las aperturas de, buenas tardes, somos el equipo 5. Dije, no, así ninguno me va a presentar. La idea es, ¿saben ustedes que hay empresas que están perdiendo porcentaje de mercado por hacer una apertura que llame la atención? Es por lo regular lo que hago, y parte de lo que decías ahorita es, hay que equivocarte y equivocarte rápido. Entonces, la primera sesión, que es presentaciones, van. Oiga, pero no tenemos nada preparado. Vas. Oiga, es que no sé, es que no lo vimos, es que no. Y muchos es que no importa. Presenta. Y tienen 10 minutos y le pongo cronómetro. Y lógicamente, la primera sesión todo se equivoca. No saben cómo hacer una apertura, se traban. Y algo que a mí me quedó muy marcado de esta última clase que me tocó dar, hubo un chavo que se quedó petrificado. O sea, me ha pasado personalmente que de repente se me olvida lo que sigue o algo así, pero es un respiro y técnicas de presentación, respeta los tiempos, respeta las pausas y continúas. Este chavo se paralizó. Fue 1 minuto 12 porque lo cronometré y te juro que él sintió que fue 1 hora. El salón se quedó callado. No sabíamos qué hacer porque le ganó el miedo. Pero a partir de ahí, de todos los errores de la primera sesión, empezamos a tomar notas. Y algo que sí les digo, intentando minimizar precisamente el miedo del grupo. Digo, no importa, aquí nos estamos equivocando y la idea del salón es equivocarte, porque en la vida profesional ya no es tan sencillo. Que esto te pase con un inversionista va a ser difícil, que te pase con cliente va a ser más complicado. Entonces, ahorita equivóquense todo lo que quieran. Digo, y todos los errores que acabamos de ver nos puede pasar a todos. Y a partir de ahí empezamos como que a sacar temas de cómo mejorarlos. Y ok, si tienes que hacer una apertura, ¿cómo le haces? Google, ¿qué son aperturas? O con ChatGPT, ¿cómo haces una apertura? Y empezamos a buscar videos y empezamos a interactuar. Y les digo, y no hay una manera de presentar perfecta. Cada quien va a hacer lo que mejor le salga. Y después de todas estas sesiones, invité a algunos amigos donde ellos iban a evaluar las presentaciones de los chavos. Y pues al final del día fueron presentaciones buenas. Presentaron información en tiempo, fueron gráficos, no eran tantas letras en el texto. Pues los chavos que me ayudaron a evaluar, los ingenieros que me ayudaron con la evaluación, dijeron que estuvieron bien las presentaciones. Para mí, fueron excelentes, porque así como ese chavo, había 2 o 3 que no querían presentar, que le tenían miedo al escenario. Y cuando yo los vi presentando, me quedé abierto porque vencieron el miedo, o sea, brincaron del otro lado cuando llegaron. Y ustedes sabían que hay empresas que en este momento están siendo baneadas porque no tienen, y se soltaron, o sea, empezaron a hablar con una confianza que yo dije, mira, si se lo compro. Pero lógicamente los que fueron a evaluar no vieron este progreso, que para mí fue de 0 a 100 el cambio, fue 180 completo. Y fue mucho parte de cómo practicas, como lo que mencionabas ahorita, cómo te equivocas y te equivocas rápido, cómo empiezas a agarrar confianza. Y mucho de la práctica muchas veces te ayuda a vencer el miedo. Pero el punto es, Qué interesante porque dices, todos tenemos miedo. Ya se habla en público lo que tú quieras, pero cómo lo vencemos es, uno, preparación, conocimiento, pero dos, un entrenamiento. O sea, me encanta que tú estás enseñando técnicas. Yo también a mis alumnos los paso enfrente, se me petrifican, porque aparte tienen que exponer en inglés. Entonces es la exposición técnica, ¿no? Del tema que estén hablando, más aparte en inglés. Entonces, y yo lo que les digo es sí, o sea, lo tienes que hacer. Entonces, pero qué bueno que enseñas técnicas. Entonces, ¿qué quedamos del miedo existe? ¿Cuál es el antídoto? Uno, preparación. Por ejemplo, yo cuando expongo, a mí no me gusta, hay personas que ensayan completito el speech, se lo echan, no, yo no tanto, yo como que yo voy viendo más o menos, lo tengo muy claro y nunca me sale igual, ¿no? Pero cada quien es diferente, hay personas que casi, casi las memorizan y pues equivocándose y exponiéndose, o sea, la quinta vez que lo haces, pues ya te sale mejor. Algo que me gustaría hablar es de seguridad psicológica, que en el doctorado estoy investigando mucho de eso, de que la seguridad psicológica afecta muchísimo, muchísimo, porque si yo no tengo seguridad psicológica para poder dar mi opinión o para poder equivocarme, a ver, si yo me equivoco, si yo tengo ese pavor, en inglés sería I'm gonna play safe, o sea, voy a hacer todo seguro, no me voy a arriesgar.
El problema que corre una empresa si hace eso es que pierde toda la innovación. Entonces, si yo necesito tener un porcentaje de bateo del 90%, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger puros temas en los cuales yo me siento absolutamente seguro, pero ¿quién pierde? Pierde la empresa y pierde la sociedad entera, ¿no? Porque no se genera nuevo conocimiento. En laboratorios, en el MIT, MIT es, entre Harvard y MIT son las dos mejores escuelas del mundo. En el MIT, en sus laboratorios, entre el 70-80% de lo que, hasta el 90% de lo que hacen, no sirve. O sea, digo, sirve como experiencia y no aprendizaje para error, pero como 80-90% de esas iniciativas al final no se llevan al mercado. ¿Por qué? Porque estás hablando de un entorno que ellos se pueden equivocar, no pasa nada, pero ese 10 que sacan es absolutamente disruptivo y cambian al mundo porque tienen esa seguridad, tienen miedo a equivocarse y eso es lo que genera la innovación. Gabriel. Yo quería hablar un poquito de el por qué algunas personas se paralizan, ¿no? Porque es un tema muy importante y en algunos casos la práctica no necesariamente hace que la gente siga adelante. El primer punto creo que es el entender de dónde viene esa parálisis, ¿no? Y, eh, podrá sonar un poquito nerd, pero es prácticamente lo que hacemos en mi proyecto personal, donde analizamos mucho la economía conductual y revisamos por qué la gente toma decisiones de inversiones que pueden parecer irracionales, pero tienen un trasfondo cultural, social, sociológico y son cosas bien complejas, ¿no? Y es principalmente el motivo por el cual los mercados son tan irracionales, ¿no? Las matemáticas son muy exactas, muy bonitas, pero el comportamiento es totalmente errático. Entonces, en estos casos donde la gente se paraliza, el primer paso es comprender qué es lo que sucede con ellos desde un punto de vista cerebral, ¿no? Y regreso al punto de la amígdala, ¿no? Bajo un estrés súper intenso, todo el flujo sanguíneo se aleja del córtex prefrontal. Y eso es lo que hace que el procesamiento de información sea nulo. Por eso la gente se paraliza, no puede responder y se siente horrible, ¿no? A mí también me ha sucedido en algunas situaciones donde pasan 3, 4, 5 segundos y siento fueron siglos en los que me quedé sin hablar. Y es una sensación horrible. Esto puede también estar relacionado con algún tipo de experiencia personal en el pasado y se puede, si nos vamos y nos metemos en la experiencia personal de cada individuo, podemos sacar cosas bien profundas y bien interesantes. Pero el primer paso, yo creo que es preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo estaba pensando en ese momento? ¿Cuáles fueron las sensaciones corporales que yo sentí? Porque esta conexión entre la mente y el cuerpo es súper interesante, ¿no? Incluso hay técnicas donde el movimiento de alguna parte del cuerpo puede incluso desbloquear cosas a nivel cognitivo, lo cual es poderoso en muchos casos. Lo que me gustaría comentar es técnicas para memorizar. Son súper interesantes porque algo que te ocasionó miedo, que te ocasionó angustia en el pasado, eso hace que no lo vuelvas a cometer y se te queda, o sea, puede ser una experiencia literal de a los 10 años de edad me pasó tal en el salón de clases y 40 años, 30 años después lo tienes presente. Entonces, o sea, dentro de las cosas buenas te genera el miedo hace que memorices muchísimo. Dentro de las técnicas de dices, esas personas que pueden memorizar, no sé, 20 productos seguidos. O sea, si yo te pongo una lista de 20 nombres, ¿cómo las memorizas? Hay una técnica que es, tú te imaginas tu casa, todos los cajones de tu casa, y entonces dices, ok, en el cajón de arriba lo abro y me sale una serpiente. Y en serio te lo imaginas y te espantas. Entonces, si yo hace, tengo el libro fulano en donde sale la serpiente, y si haces esa técnica con todos los cajones que quieras de tu casa, es muy fácil que te puedas aprender 20 palabras seguidas. ¿Por qué? Pero tiene que ser lo que memorices y luego me sale un león. Tiene que ser cosas de alto impacto. Entonces, yo ya sé que en el primer cajón tengo un libro, en el segundo me salió el león, tengo el león, bueno, en el león le puse un cepillo en la boca. Entonces, si quieres memorizar, utilizas el miedo. Es lo que más primitivo y más se te queda grabado. Ahora, por ejemplo, una pregunta que me encanta. Es más, si vamos a responderla a los tres, yo voy al final. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Una pregunta, ¿se acuerdan de un libro, quién se ha robado o comido mi queso? Una cosa así. De Buenísimo. acuerdo. Entonces, Ángel, por ejemplo, ¿qué harías? Y todos contestamos, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Lo que hago ahorita, créeme, mi historia de vida es
medio interesante. He tomado decisiones bastante arriesgadas. Un día llegué y le dije a mi esposa, ya me metí a la carrera, porque yo terminé la prepa y no pude continuar la carrera. Entonces de repente llegué y le dije, ya me metí a la carrera. Y luego me ofrecieron una vacante y dije, va, ¿de qué trata? No sé. Y me han invitado a 2 o 3 lugares, he estado trabajando en 2 o 3 proyectos. Créeme que tengo miedo antes de hacerle. Me ha tocado dar algunas palabras en algunas ceremonias y son así como de repente lo tienes que hacer y ni hablar. Hay algunas cosas que tal vez las sobrepienso un poco, pero termino aventándome tarde o temprano. Entonces considero que yo sí he intentado trabajar mucho esta parte, algo de lo que decía ahorita Gabo precisamente es, entiende qué es lo que sientes, entiende qué es lo que te está detonando ciertas cosas, cómo te está disparando tus emociones. Entonces también he tenido algunos psicólogos que me han ayudado precisamente con estos detallitos de, hazlo, lo peor que puede pasar, lo vas solucionando. Y por otro lado, creo que tengo una capacidad de solucionar cosas en el camino. Lo leí en un libro hace un rato. Es como que me aviento al río y ya en el río voy armando el bote. ¿Cómo le hago? No sé, pero ahí lo vamos armando. Y si no, pues me quedo con las tablas y sigo surfeando el río. Creo que me ha servido mucho y anterior a esto, hace algunos años atrás, sí creo que me perdí de muchísimas cosas precisamente por este miedo. Porque no me aventaba. Porque estaba, como decías tú, en esta zona de confort donde aquí no me voy a equivocar, aquí no me van a regañar, aquí no va a pasar nada. Y creo que eso sí me quitó algunas cosas que tal vez las pudiera haber hecho antes. Pero Gabriel. adelante. Mira, si yo no tuviera miedo, primero estaría más delgado y probablemente no estaría, seguramente no estaría aquí con ustedes en este momento, ¿no? Hubiera cometido una cantidad de decisiones erróneas que hubieran recortado mi expectativa de vida en algunos 40, 50 años. ¿Y tú, Yo, Jacobo? yo ¿Qué? algunos comentarios, o sea, esta frase les va a sonar. El no ya lo tienes, Claro. ¿no? El no ya lo tienes, es darles, es entender lo que te limita, por ejemplo, de que dices, ok, miedo dices, uno, perder el trabajo. Entonces dices, ok, pierdes el trabajo, pones una consultoría. No todo el mundo me dice, ok, pones una consultoría. Ok, miedo a tocar puertas, miedo llegas a una empresa, ok, pues ya llegas, estás afuera del corporativo, ¿cómo le haces? Tocas la puerta, te sale el poli. Esos son los miedos que dices, hablar vas a vender un producto con alguien que no, a mí me cuesta trabajo platicar con alguien que no conozco. Entonces, ese tocar puertas, vas y le dices a la empresa, hay quien lo trae, quien no lo trae. Entonces, son temas que yo lo que creo que es, uno tienes que evaluar, ¿es verdaderamente importante en mi vida o no? Si no es importante, pues lo dejas. Si sí es importante, pues no hay de otra más que agarras y lo haces. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar salsa. Entonces, siempre lo que hacemos es, zona de confort es bailar salsa. Entonces, hay gente que dice, no, 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 para poder desarrollar tu cerebro, desarrollarte, ¿por qué en un día vas y bailas una clase de flamenco? No es que yo soy experto en salsa. No, no, esa ya es tu zona de confort, que en su momento no fue, ¿no? Pero ok, que métete a algo nuevo, atrévete a experimentar algo nuevo. Siempre estás haciendo lo mismo. Entonces, Einstein decía, locura es querer resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Angelito. Es que hay una frase parecida que me gusta más, la que acabas de decir, de que es el no ya lo tienes. Ahora ve por la humillación. Porque también a algunos nos da como que ese miedo de que algo va a pasar y de todas maneras va a salir mal. A los ojos de la persona incorrecta, pues te va a dar respuestas que tal vez no te gusten, pero eso es lo de menos, depende mucho de ti. Personalmente me ha tocado que me llamen el mejor o el peor y depende de la empresa, depende de la estructura, depende de los jefes, depende del objetivo. No siempre vas a ser el mejor, no siempre vas a ser el peor, pero si estás siempre en tu zona de confort, muy probablemente nunca lo vas a averiguar. Entonces sí, completamente de acuerdo con eso de salirte de esa bendita zona de confort de vez en cuando, no tienes que salir todo el tiempo. También se tiene que disfrutar un rato de repente estar en tu prime donde tú puedes hacerlo todo bien. Y de repente cuando te aburres, pues te va saliendo de poco a poquito. Y por otro lado, también lo que decías me llama mucho de las empresas. Adelante, ¿vas a decir algo? No, iba a comentar de dentro de las cosas positivas Ujú, de innovación. Por ejemplo, ahorita las Big ujú, Seven, ¿no? Facebook, Google, Microsoft, Apple, etcétera. ujú. O sea, es miedo, o sea, van a innovar, pero por miedo. Tienen miedo a perder la carrera en inteligencia artificial. Saben que todo mundo le va a entrar y le va a Por la entrar competencia. durísimo. Entonces, miedo a la competencia, ¿qué hace? Hace que, pues ellos lo van a hacer. Entonces, ahorita están invirtiendo
no sé si decir millones o billones con B de dólares, tenemos más memorias, más servidores, porque el de enfrente lo va a hacer. Como tengo pavor, o sea, a ver, ChatGPT empezó durísimo y se estaba comiendo el mercado, y de repente te sale un Gemini, te sale un Claude, ok. Entonces, ahorita es una guerra armamentista de tengo que invertir porque ahorita parecía que había un claro ganador, ¿no? Tuvo como que una ventaja de 1 o 2 años ChatGPT, pero ya, o sea, medio que le está perdiendo, entonces es miedo, ese miedo a perder mi mercado, porque a ver, Microsoft tiene el monopolio de Excel, de Word, fine, ¿no? Pero ahorita esto ya es otro nivel, entonces como todas las 7 por primera vez por primera vez están compitiendo en lo mismo. O sea, antes estaban cada quien en su nicho, ¿no? Microsoft con Excel, Facebook, ¿no? Redes sociales, Apple con su teléfono, cada uno estaba haciendo cosas diferentes. Amazon vendiendo en Internet lo que quería, cada quien estaba diferente, nichos ganando carretadas de dinero. ¿Por qué? Pues porque cuando tú eres el monopolio, pues puedes establecer los precios. Ahorita lo que se puso interesantísimo es que todos van sobre el mismo producto, entonces miedo de si pierdes te vas a quedar a años luz. Entonces eso va a generar una innovación no sé si decir años o meses, brutal. Gabo. En temas de inteligencia artificial no quiero hablar mucho porque me voy a quejar amargamente de los costos de la electricidad, porque los costos de la electricidad nos los están pasando a nosotros. Aquí, bueno, la empresa que se dedica a esto, Duke Energy, reportó ganancias históricas y nos van a subir los costos de la electricidad en un 30% en los próximos 2 años. Es una grosería. La verdad es que yo estoy totalmente en contra del desarrollo de estos de información que no son socialmente administrados, ¿no? Y que le pasan el costo al final a los que pagamos diligentemente nuestros impuestos. Pero vaya, al final este tipo de cuestiones es una ventana de oportunidad, ¿no? Estar fuera de la zona de confort es súper incómodo y creo que una de las estrategias más efectivas para salirse, pues es intentándolo poco a poco. Hoy en el programa de radio en la mañana estaba hablando de un jugador francés que jugaba en el Milan y en el Arsenal. Jugando en esas ligas ganan cantidades monstruosas de dinero, ¿no? Pero él lo que hizo fue rodearse de científicos y desarrollar un producto natural que fuera la competencia de los derivados del petróleo para evitar la contaminación de los océanos y los plásticos y todo este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, esta persona se fue saliendo de su zona de confort, que era el deporte, y se fue involucrando en un tema que él no tenía ni idea en el cual se estaba metiendo. Pero una de las actividades que ayudan en este tipo de cuestiones es rodearse de expertos, gente que conoce bien ese tema, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene este miedo a hablar en público, rodearse simplemente de gente que es buena hablando o tener un coach, pero incluso un círculo de amigos que son buenos hablando, eso ya es gane. Porque el círculo social definitivamente influye mucho en el comportamiento. Había un estudio del cual también estábamos hablando, ¿no? De gente que estaba casada y su círculo social inmediato estaban divorciados. La probabilidad de divorcio incrementó, no me acuerdo en qué porcentaje, pero incrementó sustancialmente y terminaron divorciados. ¿Por qué? Porque el ambiente es un ecosistema, ¿no? No podemos estar exentos a lo que sucede alrededor de nosotros y nosotros también afectamos a lo que sucede alrededor. Entonces, una de las estrategias que yo podría sugerir para contrarrestar este miedo es acercarse al tema de una forma amigable, poco a poco, rodearse de expertos, de hacerse de conocidos que son buenos en los temas que nos dan ese miedo o esa pequeña ansiedad. Súper interesante. O sea, lo que me gustaría dar como que, no sé si decir decálogo, no sé si vamos a llegar a 10, ¿no? Pero como que una lista de qué consejos podríamos dar, de cómo abordar el miedo, o sea, por un lado ese miedo que te petrifica, o sea, ¿qué podríamos decir a nuestros escuchas de, o sea, para abordar este tipo de ansiedad, etcétera, para poder romper sus fronteras? A ver, yo creo, a ver, cada quien vamos a dar como que consejos, o sea, para volverlo práctico, Angelito. Como los venenos, de poco a poquito. Una vacuna, lo que decía ahorita Gabo. O sea, tal vez tu primera conferencia no va a ser en un auditorio nacional, pero que le des una conferencia a 20 o 30 personas ya te ayuda. Que presentes un proyecto ya te ayuda. Que estés enfrente de un público chiquito ya te ayuda.
que tengas miedo probablemente a ir a correr, ir al gimnasio, hacer algún ejercicio, pero pues, que lo vayas haciendo poco a poco en tu casa tal vez, te ayude a ir quitándote el miedo, la falta de conocimiento. Lo que decías, prepárate, o sea, conoce el tema. Ahorita tenemos muchísima información al alcance y por lo menos yo antes de hacer alguna cosa en la casa, veo 3 o 4 personas que ya se electrocutaron y ya saben dónde no tienen que tocar cables y ya luego lo hago. Entonces, puedes aprender de la experiencia de mucha gente que ya está en YouTube, está en TikTok, está en Instagram. Intenta hacerlo de poco a poquito y algo que a mí me quedaba muy claro, creo que en cierto momento se nos perdió, el bendito ciclo del PDSA de Deming, el ciclo de mejora continua, que no sé dónde se distorsionó. De hecho, algunos libros y algunos manuales y regulaciones lo traen como Plan Do Check Act, pero legalmente no es check. Lo que decía Sugar y Deming era study, es planear lo que tú quieres hacer. Cualquier cosa que consideres que te da miedo, que es medio complicada, plantea tu teoría. ¿Qué va a pasar? Luego, hazla. Una vez que lo hiciste, estúdialo. No es simplemente verifica si está bien o está mal. Es verifica las condiciones, evalúa los resultados, pon en cuenta todos los factores que estaban, si se cumplieron todos los factores que tú considerabas o había factores adicionales. Es como tal un estudio. Realiza un estudio de lo que acaba de pasar. No solo verifica y posterior a eso toma acciones. Me faltó más condición, me faltó más tiempo, tenía que dormir, me faltaron revisar artículos, revisar información, preguntarle a los expertos, rodearme de amigos, exponerme un poco más o un poco menos. Entonces, este ciclo es sencillo, es fácil de implementar y creo que nos ayudaría muchísimo porque a final de cuentas es método científico. Yo tengo una idea, la pongo en acción, reviso los resultados y tomo acciones. Así de sencillito podría ser. El detalle es tratar de hacerlo constante. Y cada vez que te equivoques, que ese es parte de los problemas del miedo, me equivoco y no lo estudio. Me equivoco y no tomo acciones. Las acciones al final del día son no lo vuelvo a hacer. Me aparto. No es que me salió mal. Me equivoqué con el cable de luz, ok. Tenía que traer equipo de protección, tenía que traer botas. Cuando nos acostumbran a equivocarnos está mal, perdemos esta parte del método científico de estudiar lo que salió mal, de tomar acciones nuevas. Entonces, yo sí recomendaría primero exposiciones cortas, buscar información y tratar de hacerlo de manera científica, aunque sea tan sencillo como un plan DUS Static A. Un comentario que me gustaría hacer es perder el miedo al ridículo. Por ejemplo, uno piensa que uno es lo más importante del universo. ¿Estás de acuerdo? Uno piensa, ¿qué dirán? Todo el mundo está pensando en mí, en Jacob Schwartz, todo el día, 7 billones de personas. No. O sea, la gente pensará tantito en ti y créeme que tiene tantas ocupaciones y tantos problemas que no. Entonces, por ejemplo, estás en un vuelo. ¿Recuerdas a alguna, cuántos vuelos has tomado en tu vida? Unos 500, ok. De esos 500, multiplícalo por 200 personas. ¿Te acuerdas de una de esas personas? La respuesta es que no. Entonces, o un día, les digo, bailo salsa, ok, un día voy a bailar y que si no me sale tal paso, no, todo el mundo me va a ver. Créeme que las personas, uno, ni te conocen y las que te conozcan, a lo mejor va a ver, créeme que no eres la prioridad de los demás. Entonces, lo hiciste mal, pero te atreviste, te moviste, o sea, es más, les voy a decir algo que me pasa mucho. En las fiestas, ven cuando se hacen, siempre se hace como un círculo, una bolita, y ponen a alguien a bailar al centro. Y yo bailo. Ok, jamás de los jamases. Es más, me han querido empujar de para meterte y bailar al centro. Jamás de los jamases yo lo haría. Y soy alguien que sí sabe bailar. Jamás lo haría. ¿Por qué? Porque es tanto el miedo entre ridículo y no lo voy a hacer bien y no, no es el tipo de música. El caso es que, ok, sí, bueno, ok, yo soy especialista en uno o dos estilos de música. Los demás no son especialistas en ninguno. Van, brincotean, se mueven como pueden y se ve bien y lo hacen bien. Yo jamás lo haría por ese miedo al ridículo. ¿Por qué? Porque mi zona de confort es lo que yo sí bailo. Entonces, pásate al centro y brincotea. Los demás, nadie es experto, nadie sabe hacerlo, pero lo hacen. Pero si me pones a mí, hasta me vería todo petrificado porque por miedo al ridículo. Entonces uno dice, a ver, no eres lo más importante, agarra, hazlo y no pasa absolutamente, Gabriel. Me gusta que cada quien tomó aproximaciones diferentes y yo me quiero ir por la más, digamos, acercada al funcionamiento cerebral, biológico. Me gusta que cada quien, porque yo no pensé en lo que ningún,
ninguno de los dos habló. Y eso me gusta porque me dio una perspectiva bien diferente. Yo me quiero enfocar más en la gente que sufre de este bloqueo. Y todos lo hemos experimentado. Cuando estamos al frente de un grupo, el ritmo cardíaco incrementa y empezamos a sudar, el metabolismo se está acelerando. Uno de los ejercicios más efectivos es relajar, bueno, utilizar el nervio vago para relajarse. Y la forma más efectiva de hacerlo es tomar 2 respiros rápidos y uno largo. Entonces es algo así como, y eso automáticamente relaja, disminuye el ritmo cardíaco. Eso puede ser algo bastante efectivo para alguien que sufre de estos bloqueos temporales. Otro, como lo estamos hablando hace rato, es que No, a ver, no, repítelo porque creo que esto es científico y es muy importante y para que vean que todo lo referente a lo vago no es necesariamente malo. Dale. todo lo referente a lo vago, el ser vago no es tan malo. Exacto. El otro punto bueno, el otro ejercicio, ¿no? Estamos hablando que el flujo sanguíneo se aleja del córtex prefrontal y una forma de regresar ese flujo es haciendo una operación matemática. No tiene que ser complicada. Una multiplicación, una división, algo rápido, ¿no? Que nos empuje a recuperar esa lógica. Entonces, si uno se bloquea por un momento, una de las cosas que puede hacer es pensar en una operación matemática y eso tiene grandes probabilidades de regresar esa capacidad cognitiva. Y el último es simplemente hacer un movimiento corporal. Hay gente que ha sanado estrés postraumático haciendo movimientos corporales. Hay casos de gente, por ejemplo, que tuvo un accidente laboral, ¿no? Y se le cayeron cajas. Y había una técnica súper interesante que estaba leyendo donde la gente físicamente se cubría, hacía el movimiento de cobertura para protegerse físicamente y el hacer esos movimientos y recordar esa experiencia los liberaba de ese estrés postraumático que tuvieron. Entonces, hay varias herramientas, aquí son 3 rápidas que les podemos dar, y de nuevo lo que me encantó es que cada quien tomó una ruta diferente, para consejos prácticos para todos los escuchas. Pues yo creo que de eso se trata de atacamos varios conceptos, pero que se lleven algo útil. Angelito, algo para cerrar. Sí, a mí me gustaría nada más ver parte de las consecuencias del miedo a lo que platicábamos ahorita y me gustaría también saber su perspectiva desde la parte de negocios. Hay gente que tiene ese miedo de perder el primer lugar, porque malamente en la vida lo único que son es el primer lugar. Entonces, cuando es una persona, tal vez el impacto no es tan grande, pero cuando es una organización la que quiere mantener el 58% del mercado y está dispuesto a sacrificar gente, a despedir empleados, a afectar el medio ambiente por seguir siendo el primero, creo que ahí ya tenemos un miedo un poquito más lamentable para todos los demás. Porque sí, el miedo nos puede ayudar, de repente nos paraliza, si lo vencemos es bueno, pero cuando el miedo nos impulsa cosas sin importarnos lo demás, creo que llega a ser algo complejo. Y algo que decían, por ejemplo, ahorita, conseguimos expertos, traemos expertos a que estén con nosotros, pero si yo le tengo miedo a ese experto, no lo voy a dejar trabajar, no lo voy a dejar ser. Al final del día lo voy a inhibir. ¿Por qué? Porque yo como organización quiero seguir siendo la número uno y tú experto me estás diciendo que tengo que dejar de lado todo lo que me está haciendo el número uno. Y hay empresas que así de esa manera llegan a los lugares excelentes. Ahorita lamentablemente creo que el problema es que muchas empresas quieren el mismo pastel y los recursos son limitados. Empresas que están buscando recursos limitados van a fallar, van a fracasar porque lamentablemente el mercado, la gente, los recursos no van a alcanzar. Y probablemente dentro de esas organizaciones hay expertos que están diciendo, deja de lado esto, acá hay un mercado nuevo, acá hay una alternativa, acá hay una cosa que no se está tomando en cuenta. Pero como el enfoque es, yo quiero ser el número uno y si pierdo ese número uno, no voy a ser lo suficientemente grande como quisiera, que a final del día lo decías, millones o billones. No es como que se van a morir de hambre por 1 millón menos o 1 billón menos. No van a dejar de ser empresas relevantes, pero siguen peleando una posición. Entonces, yo creo que eso es algo que deberíamos estar considerando en nuestras empresas, los que somos líderes, los que estamos en organizaciones representativas,
qué hacemos diferente para que no solo sea el número uno, ser el número uno, pero con conciencia social, respetando gente y no preocupándonos, no teniéndole miedo a perder cosas que tal vez no tiene nada de malo que las pierdamos. A ver, se me hace muy interesante, digo, cuando yo también soy ingeniero industrial y veíamos reingeniería. Híjole, ahorita ya no está tan de moda reingeniería porque después como que se empezó a interpretar reingeniería, vamos a correr a la mitad de la plantilla. Pero entonces reingeniería es, ok, yo tengo un producto que funciona. Llegan unos consultores y te dicen, ¿sabes qué? No, lo estás haciendo mal porque, sabes que vamos a cambiar todo el proceso. Da mucho miedo porque dejar algo que funciona. Sí, pero, o sea, es que si no te mueves va a llegar la competencia, sí, pero que si ese análisis está mal, o sea, es un miedo, no, o sea, no es de que todo el miedo es malo, o sea, ahí es un miedo de tengo algo que funciona, a lo mejor ahí es cómo experimentas con prototipos de hoy para mañana, ok, vamos a dejar de vender el producto estrella porque el consultor dijo, da miedo y el consultor puede estar bien o puede estar mal. Entonces, yo creo que ahí es como que, digo, y estás hablando con, yo soy de riesgos, Gabriel no sé cuánto tiempo también, ¿no? En temas de riesgos. O sea, probablemente es experimentar, o sea, como que intentarías de sí seguir haciendo lo que funciona, pero cómo puedes hacer, implementar otras nuevas líneas de negocio y ya, ¿no? Que como que vas metiendo el agua, tanteando el pie del agua ver si está fría, si no, porque sí aventarte así nada más, o es como te digo, no te gusta tu trabajo, renuncia y pon una consultoría, sí, te va a ir bien. A ver, o sea, el miedo, o sea, puede ser que sí te vaya bien, puede ser que te vaya mal, o sea, todo lo que es miedo es malo, no, nada, o sea, hay que poder identificar qué es lo que verdaderamente sí tengo que hacer y lo que tengo que hacer, pues camina con miedo. Gabriel. Este tema yo creo que es complejo y da mucho de qué hablar, ¿no? Considero que determinar qué es lo que hace a una empresa o a un individuo el número uno es de alguna forma subjetivo, porque, si nos referimos exclusivamente a resultados, pues es claro, ¿no? Pero si estamos hablando de una empresa, ser, por ejemplo, líder en ventas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está costando llegar ahí? ¿No? A veces todo es al costo de los empleados, ¿no? O a costo de relaciones que tenemos con proveedores o un sinfín de cosas. Entonces, yo creo que el primer paso sería redefinir cuál es esa visión que tenemos de la excelencia, de lo que queremos realmente hacer, ¿no? Pongo en un contexto más personal. Yo recuerdo que, bueno, no quiero ventilar a gente aquí, pero recuerdo que cuando estaba en la facultad había 2 3 personas compitiendo por, ¿cómo se llamaba la medalla? Esa es la Gabino Barreda, el premio, Sí, la medalla de la excelencia, el promedio sí, más alto. Había 2 3 personas compitiendo por ella. Una de estas personas colapsó en clase, un ataque nervioso debido a la carga estrés emocional. Entonces, es ser excelente, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Cuál es la versión ideal? ¿Cuál es la versión que una persona realmente quiere ser o que una empresa tiene? Yo en lo personal admiro mucho a las empresas que no son necesariamente líderes en ventas o que tienen el mayor margen de rentabilidad, sino que ofrecen una vida decente a sus empleados, ¿no? Incluso hay empresas que son, los empleados son los dueños. Y estas empresas prueban, y está comprobadísimo que pueden ganar hasta un 30% más que una empresa tradicional con un CEO y una estructura tradicional. Entonces, lo primero creo que sería definir cuál es ese concepto, qué es hacia donde queremos llegar, y de acuerdo a esa visión, empezar a salirnos de esta zona de confort y lidiar con el miedo mediante alguna de estas técnicas que ya discutimos. pues listo, pues yo de mi lado, ya estoy. Angelito, una palabra final. Enfrenten sus miedos, Los que les interesen, ¿no? O sea, me voy al barranco, o sea, déjenlo. más bien lo que te interese, dale para adelante, ¿no? Algo que acababa de estar viendo ahorita poquito, hay gente, vamos a dejarlo, hombres, mujeres, querían el primer lugar, lo que decías ahorita, querían la medalla. A final de cuentas, buscaban algo y tenían miedo a perder, tenían esas ansias, esa hambre. Pero cuando llegaron, no era lo que querían y se sintieron igual de vacíos. Parte de lo que decía Gabo, o sea, ¿qué quieres en verdad? Los miedos te están moviendo hacia allá, pero ¿por qué te están moviendo hacia allá? Entiende qué es lo que esperas buscar después de eso. Enfrenta tus miedos, enfréntalos con cerebro.
entiende qué es lo que buscas. Esa me gustó mucho, entiende qué es lo que buscas. La vida son, ¿qué es la felicidad? Son chispazos de momentos que te hacen sentir bien. Ahorita yo digo, ok, algún día en año y medio, 2 años, voy a ser doctor y ese día va a ser un día tan feliz, sí, pero el día que ya lo consigas, una semana después ya como que ya no es novedad, entonces no, ya soy doctor, pues sí, ¿qué más? ¿Qué sigue? Por ahora, ¿no? Entonces, es ubicar tus metas, qué te da miedo, cuáles de esas valen la pena y adelante a vencer ese miedo a lo que te lleva a esas metas. Gabriel, ciérralo. El hedonismo definitivamente no es la ruta por la cual queremos ir, no queremos ser hámsters en esa ruedita que nunca deja de girar. Entonces, defina bien sus metas como persona, como profesionista, alíñelos, porque esa para mí es la definición de desarrollo personal, trascender. Es hacer algo que a uno le apasione y que eso mismo le traiga un beneficio a otras personas. Pero les quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros en un episodio más. Mi estimado Ángel, muchísimo gusto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias al maestro al cubo, doctor al cuadrado, Jacobo Pérez Schwartz. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias.